Era la mañana del 27 de enero de 1993. Dos apicultores de aproximadamente 70 años subieron al barranco de la Romana, un paraje montañoso en el término municipal de Tous, ubicado a unos 50 kilómetros de Valencia, en España. Su objetivo era revisar unas colmenas de su propiedad, pero jamás se imaginaron con lo que estaban a punto de toparse. Cuando llegaron al borde de una fosa de difícil acceso, vieron algo que los dejó sin aliento. Se trataba de un brazo semienterrado, el cual llevaba un reloj en la muñeca. Rápidamente se dirigieron hacia el pueblo para informar el hallazgo a la Guardia Civil. Cuando horas más tarde se produjo el desentierro, la reacción de los presentes fue aún peor que la que habían tenido los apicultores. En aquella fosa había 3 cuerpos distintos, envueltos en una alfombra, maniatados y apilados uno encima del otro. 2 de ellos tenían la cabeza separada del cuerpo. Ninguno pertenecía a un hombre. Todo apuntaba a que se trataba de 3 adolescentes que habían desaparecido 75 días atrás. Lo que nadie sabía en ese entonces era que estaba por comenzar un tratamiento mediático, sensacionalista, que seguiría muy directamente todos y cada uno de los detalles de este escabroso caso, que al día de hoy siguen sin resolverse completamente. El criminalista nocturno. Alcácer era un pueblo chico de la provincia española de Valencia, en los cuales sus pocos habitantes se ganaban la vida en los empleos municipales, los pequeños comercios, las pocas industrias y el cultivo de los naranjos, que crecían en las tierras arcillosas de la región. No contaban con atractivos turísticos y jamás pasaba absolutamente nada, o al menos así fue, hasta el 13 de noviembre de 1992. Ese día, María Deseada Hernández Folch, a quien apodaban Desiree, y Miriam García Iborra, ambas de 14 años, salieron junto a su amiga Antonia Gómez Rodríguez, de 15 años. Fueron a visitar a su otra amiga Esther, quien vivía en el mismo pueblo. A las 8 de la noche, pidieron permiso a sus padres para ir a bailar a la discoteca Color, ubicada en el municipio limítrofe de Picassent, donde se celebraba una fiesta de su instituto. Si bien todos sus padres aceptaron, Esther decidió quedarse, ya que no se sentía bien. Sin embargo, todavía quedaba un problema. Para llegar hasta el boliche, debían recorrer una carretera que enlazaba los 2 municipios, los cuales se encontraban separados entre sí unos 2 kilómetros. Miriam llamó nuevamente a su padre, Fernando, para preguntarle si las podía llevar hasta allí, pero el hombre había vuelto con fiebre del trabajo y se había metido en la cama. Las 3 chicas decidieron ir igual, haciendo autostop, una práctica habitual entre los jóvenes de la zona. Pero algo no salió bien. Miriam, Desiree y Tony nunca llegaron a la discoteca y tampoco regresaron a sus casas. Esa misma madrugada, sus padres notaron su ausencia y todas las alarmas se encendieron. Fueron a buscarlas a Color, que ya había cerrado. Los empleados que estaban ordenando dijeron no haber visto a las chicas. En ningún momento de la noche, los adultos se dirigieron a la comisaría para hacer una denuncia por desaparición. A la mañana siguiente, comenzó la búsqueda, pero no se encontraron siquiera rastros de ellas. La Guardia Civil y los padres descartaron que si hubieran ido voluntariamente, no tenían problemas en sus casas y habían salido casi sin dinero. Rápidamente llegaron los primeros testimonios. Francisco Hervás y su novia Mariluz, 2 jóvenes, relataron haber levantado a las 3 chicas a la salida de Alcácer, para luego llevarlas hasta la estación de servicio Mari Picassent. Allí un chico de su mismo pueblo, que regresaba de Color, aseguró haberlas visto mientras caminaban en dirección a la discoteca. Por último, una señora de Picassent manifestó haber notado desde el balcón de su casa cómo las 3 niñas hacían autostop. Al mismo tiempo, observó como un pequeño coche blanco, posiblemente un Opel, ocupado por 2 hombres jóvenes, paró a la derecha de la calzada. Las chicas se habían subido a aquel vehículo. Esa parecía ser la última pista.
Luego de hablar con amigos de las menores y con clientes habituales de la discoteca, los agentes llegaron a la conclusión de que las adolescentes no habían llegado al local, tal como habían dicho los empleados. Ante las hipótesis de una posible privación de la libertad, se indagó entre los reclusos de la prisión de Picassent, puestos en libertad durante aquellos días, y se investigó a los delincuentes de la zona. Ninguno parecía estar implicado en la desaparición. El ayuntamiento de Alcácer editó miles de carteles con datos de las chicas, y los medios de comunicación difundieron la noticia por doquier. Con el correr de los días, llegaron distintos llamados de personas que decían haberlas visto en diferentes lugares. Se organizaron dispositivos policiales en Granada y en Pamplona, pero ninguno de estos datos resultó verídico. El caso ganó tanta relevancia que el presidente del gobierno de aquel entonces, Felipe González, recibió en Nochebuena a las 3 familias y les transmitió su profunda preocupación. Los investigadores comenzaron a sospechar que las chicas podrían haber caído en una red de trata. Incluso especularon que las podrían haber sacado secretamente de España. Por ende, se notificó a los servicios de Interpol y la búsqueda se amplió hacia Portugal, Francia y a Gran Bretaña. Fue recién el 27 de enero de 1993, 75 días después, cuando ocurrió el terrible hallazgo. Durante la mañana, 2 apicultores de aproximadamente 70 años subieron al barranco de la Romana, un paraje montañoso en el término municipal de Tous, a unos 50 kilómetros de Valencia. Querían revisar unas colmenas de su propiedad. Al llegar al borde de una fosa de difícil acceso, cuya existencia no recordaban, hicieron un descubrimiento que los dejó congelados. En el fondo, había un brazo semienterrado, con un reloj de hombre en la muñeca. Rápidamente se dirigieron hacia el pueblo para informar el hallazgo a la Guardia Civil. Horas más tarde, el juez de Alcira, José Miguel Bort, ordenó al equipo forense desenterrar el cuerpo. Fue entonces cuando notaron que no se trataba de un hombre y que tampoco había un solo cuerpo, sino 3, envueltos en una alfombra grande y nueva. Habían sido maniatados y apilados uno encima del otro para que no se tocasen entre sí. A pesar del avanzado estado de descomposición y del deterioro de las ropas que llevaban puestas, los forenses no tenían dudas de que se trataba de las 3 jóvenes desaparecidas. La búsqueda había llegado a su fin, pero estaba empezando algo aún más grande. Los familiares de las víctimas acudieron al programa De Tú a Tú, donde su dolor fue retransmitido en directo a medida que se iban conociendo los detalles de la recuperación de los cuerpos. Al mismo tiempo, los restos de las 3 chicas fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia y la policía inició el rastrillaje de la fosa y de los terrenos aledaños. Primero encontraron diversos objetos como un calcetín, una cazadora vaquera, unos binoculares, 3 cinturones, un bote de laca y hasta un videojuego. Nada que les pudiera dar una pista. Estaban por marcharse cuando divisaron unos trozos de papel junto a unos matorrales. Tras su reconstrucción, supieron que se trataba de una receta médica a nombre de Enrique Anglés, quien había sido atendido de sífilis unos meses atrás. Su nombre no les decía nada a los investigadores, hasta que recordaron que el hombre tenía un hermano, Antonio, de 27 años. Era conocido en el pueblo cercano de Catarroja por tener antecedentes por robo y tráfico de sustancias. Esto despertó las alarmas de la Guardia Civil, quienes se dirigieron a la casa de la familia Anglés. Allí encontraron a Enrique, a Kelly, la otra hermana, al novio de la chica y a Neusa Martins, la madre. Antonio, sin embargo, había escapado por una ventana cuando los escuchó llegar. Los agentes notaron que Enrique presentaba una discapacidad mental, por lo cual concluyeron que la receta a su nombre fue realmente prescrita a su hermano. Probablemente, ese habría suplantado su identidad en el hospital para conseguir sustancias gratis. Cuando consultaron al médico, que había extendido la receta, y le mostraron fotografías de los hermanos Anglés, el profesional confirmó sus sospechas. Mientras se procedía al registro de la vivienda, llegaron los otros hermanos, Mauricio y Ricardo, acompañados por un amigo, a quien un guardia identificó como Miguel Ricard, ese hombre de 23 años,
cuyo apodo era el Rubio, tenía un largo historial de infracciones y en varias ocasiones se había asociado con Antonio. Todos los presentes, a excepción de la madre, fueron llevados al cuartel de Patraix en calidad de testigos, a la vez que se libraba una orden de captura contra Antonio. Durante el interrogatorio, todos demostraron tener coartadas sólidas y fueron liberados. El único que quedó fue el Rubio, quien empezó a contradecirse frente a los detectives. Finalmente, a medianoche decidió confesar. La historia era aún más terrible de lo que los agentes esperaban. Relató que el 13 de noviembre de 1992 había salido junto a Antonio en un auto. Cuando vieron a las 3 chicas en una estación de servicio, les ofrecieron llevarlas hacia la discoteca, pero una vez que subieron las retuvieron. Luego, se dirigieron a una edificación abandonada, ubicada a unos 20 kilómetros, en el barranco de la Romana. Una vez allí, las ataron a un poste de madera que había dentro del inmueble. Antonio las fue desatando una por una para abusarlas, mientras que el Rubio las sostenía para que no se resistieran. Según esta versión de los hechos, él solamente habría abusado de Desiree. Al terminar el horrible acto, las volvieron a atar y las dejaron solas en el lugar, mientras ellos iban a un bar en Catadau, otro pueblo vecino, donde compraron unos sándwiches, porque la actividad les había dado hambre. De regreso, Antonio volvió a repetir sus acciones con cada una, y después, exhaustos, se quedaron dormidos. No obstante, en mitad de la noche, fueron despertados por los llantos y quejas de las 3 adolescentes. Antonio les gritó que se callaran, pero como no lo hicieron, se levantó enfurecido y las golpeó con un palo. Unas horas más tarde, las obligaron a caminar, advertidas con un arma y a la luz de unas velas, hasta una fosa que Antonio había cavado, a unos 400 metros de la caseta. Allí el siniestro hombre las asesinó detonándoles en la cabeza. Finalmente, envolvieron sus cuerpos en una alfombra y los cubrieron con tierra. Esta declaración apuntaba a que el Rubio solo había sido cómplice en el hecho, mientras que Antonio parecía ser el autor material. 3 días después se llevó a cabo el funeral de las chicas. Al rezo que fue oficiado en la iglesia de San Martín Obispo, acudieron numerosas personalidades de la comunidad valenciana, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Al mismo tiempo, unas 30.000 personas llenaron las calles del pequeño pueblo para acompañar a las familias hasta el cementerio municipal de Alcácer. Todo parecía marchar en orden, excepto por la ausencia de Antonio, o al menos así fue, hasta que el 29 de marzo de 1993, cuando 2 meses después de su declaración inicial, el Rubio decidió retractarse, diciendo que lo habían golpeado y obligado a declarar eso. Sin embargo, los informes médicos posteriores al interrogatorio dejaban en claro que no tenía herida alguna. Además, para ese entonces, su Opel blanco había sido reconocido por testigos como el auto al que habían subido Desiree, Tony y Miriam. Pero sus nuevos dichos ya habían calado en el inconsciente de algunos de los familiares de las víctimas. Dio lugar a algunas dudas en la investigación del caso, que serían reforzadas con las polémicas alrededor de las necropsias. La primera se llevó a cabo el 28 de enero y estuvo a cargo de un equipo de 6 forenses oficiales, encabezado por Fernando Verdú Pascal. Sin embargo, los resultados no se hicieron públicos. Las familias de las jóvenes pidieron una segunda necropsia, a cargo del perito Luis Frontela. Este llevó a cabo un estudio de ADN de 15 pelos encontrados en los cuerpos de las adolescentes, entre los cuales se hallaba una cana, el cual no se había realizado en la primera ocasión. El examen arrojó unos resultados alarmantes. 12 de estas muestras genéticas no pertenecían ni al Rubio ni a Antonio. Esto demostraba que en el hecho pudieron participar más personas, hasta 7 inclusive. Por otra parte, el estudio de las larvas halladas en los cuerpos, a las que Frontela solo tuvo acceso a partir de fotos y videos tomados durante la primera necropsia, sugirió algo extraño. El tamaño de los insectos no correspondía con el estado de putrefacción de los cuerpos. De este hecho, el perito dedujo que las chicas habían sido enterradas en 2 lugares diferentes.
Además, la ausencia de livideces le llevó a pensar que las jóvenes habían sufrido una fuerte hemorragia o que sus cuerpos habían sido sumergidos en el agua. Sin embargo, no tenía datos suficientes para demostrarlo. Lo único seguro en ese entonces era que la declaración del rubio se caía a pedazos. Esto dio lugar a todo tipo de hipótesis nuevas, que con ayuda del periodismo sensacionalista, supusieron una mezcla mortal. Fernando García, padre de Miriam, denunció en los medios de comunicación que los dos acusados eran unos chivos expiatorios, que respondían a una banda integrada por empresarios y políticos. Sostenían que el rubio solo se había encargado de ocultar los restos y que a las chicas las habían asesinado en otro lugar, después de quitarles la vida frente a una cámara de video. Para hacer una película explícita, la investigación habría apuntado solamente a El Rubio y a Anglés para encubrir a esta gente poderosa. En cuanto a las chicas, habrían estado retenidas hasta en 4 lugares diferentes de Madrid y Segovia antes de su asesinato, lo cual justificaría los resultados de la segunda necropsia. El periodista de sucesos, Juan Ignacio Blanco, se unió desde el primer momento a la tesis de Fernando, se fue a vivir a Alcácer y se convirtió en el investigador extraoficial del caso. A diferencia de la justicia, que no acató esta versión, los programas de televisión le dieron espacio diariamente. Con el tiempo, Fernando comenzó a agregar detalles a esta teoría conspirativa. Afirmó que Antonio no iba a aparecer nunca, porque la misma banda lo había ultimado, por temor a que revelara el secreto si era capturado. Por su parte, el gobierno decía seguir buscando por cielo y tierra a Antonio. El 27 de enero de 1993, después de escapar de su casa por una ventana y huir por los tejados de las viviendas vecinas, Antonio fue visto en la estación del norte de Valencia. Logró escapar antes de que la Guardia Civil llegara. Más tarde, los investigadores supieron que había ido a una peluquería, donde se había hecho cortar y teñir el pelo, para no ser reconocido. Un mes después, las autoridades lo ubicaron en la casa de un adicto, pero no llegaron a tiempo. Antonio huyó llevándose la documentación y el dinero del hombre. A principios de marzo de 1993, un colaborador de la Policía Antidrogas de Portugal aseguró haber convivido con Antonio durante 2 semanas en la localidad costera de Caparica. Supuestamente, el sujeto le quitó el pasaporte con la intención de tomar un barco que le llevase a Brasil, su país de nacimiento. El 15 de marzo de 1993, la tripulación del barco mercante City of Plymouth encontró a bordo a un hombre portugués. Supieron que se trataba de un farsante, pero no de uno de los asesinos más buscados de aquel entonces. Lo encerraron en un camarote y cuando el buque se acercaba a las costas irlandesas, logró escapar, probablemente con ayuda. Acto seguido, se lanzó al mar con un chaleco salvavidas. La Interpol nuevamente llegó tarde. Lograron ubicar el chaleco en la bocana del puerto, pero no al hombre. Aunque no se le sacó de la lista de los más buscados, desde ese momento el rastro de Antonio se perdió por completo y algunas personas comenzaron a darlo por difunto. No obstante, el caso seguía expandiéndose y la línea de investigación que señalaba que más personas habían formado parte del caso se expandía cada vez más. El 30 de septiembre de 1994, el Rubio pidió realizar una nueva declaración ante el juez de instrucción. José Miguel Bort acusó a 2 personas más de participar en el triple suceso: Mauricio Anglés, hermano de Antonio, y otro hombre, hasta entonces nunca mencionado, al cual apodó como el Nano. La Guardia Civil comenzó a buscar a el Nano, y la Fiscalía investigó la implicación de Mauricio, quien era menor de edad en aquella época. Por otro lado, los propietarios del bar Parador, situado en Catadau, afirmaron haber visto a El Rubio la noche de la desaparición de las niñas. Había comprado 3 bocadillos, una ensalada y bebidas, mientras un hombre lo esperaba en la calle junto al coche. La estatura de dicho sujeto no coincidía con la de Antonio, pero sí con la de Mauricio. En un principio, esto no llegó a ninguna parte, ya que el Nano nunca fue hallado y no se encontraron restos biológicos de Mauricio en el lugar del hallazgo.
Sin embargo, a finales de julio de 1995, el Instituto Nacional de Toxicología remitió al juez un informe de los cabellos, fluidos y manchas de sangre hallados en la caseta del Barranco de la Romana, lugar en el que, según las declaraciones de El Rubio, las 3 adolescentes fueron atadas. De acuerdo con el mismo, los cabellos correspondían a Mauricio, los restos de sangre a Roberto Anglés y el esperma a otro de los hermanos que, por descarte, era Antonio. Esto demostraba que los Anglés conocían esa caseta y que habían estado en ella, pero no permitía deducir que hubieran participado en el hecho, ya que no se podía demostrar que hubieran estado allí aquel día. Tampoco se encontraron restos biológicos de las chicas. Entretanto, quien parecía ser el autor intelectual continuaba prófugo. El 11 de septiembre de 1995 se encontró una calavera en una playa del condado de Cork, ubicado en Irlanda. La reconstrucción digital de la cabeza del fallecido dio un gran parecido con los rasgos de Antonio, pero el ADN que se pudo extraer de la dentadura no coincidió con el suyo. En marzo de 1996, 2 guardias civiles se desplazaron a Uruguay para buscar al cliente de una dama de compañía, cuya descripción coincidía con la de Antonio, pero tampoco lograron dar con él. Mientras la búsqueda de los otros perfiles genéticos se volvía cada vez más complicada y la posibilidad de encontrar al principal sospechoso se alejaba cada día más, el padre de Miriam seguía con sus propias teorías, de manera aún más directa. El 29 de enero de 1997, apareció junto a Blanco en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, para acusar a 3 hombres con relevancia política y empresarial, dando sus nombres y apellidos, sin presentar ninguna prueba al respecto, de pertenecer a la supuesta red de producción de películas implicada en el caso. Estos sujetos, a quienes denominaron el Clan de la Moraleja, eran Alfonso Calve, un exgobernador civil de Alicante, José Luis Bermúdez de Castro, un productor de cine, y Luis Lozana, un expresidente de Telefónica. Los 3 estaban vinculados al Partido Socialista Obrero Español, que se encontraba al frente del gobierno de España en el momento de los asesinatos. A mediados de mayo de ese año, el seminario Interview publicó un reportaje que revelaba que un ex socio de los 3 hombres le había proporcionado información falsa a Blanco, con el fin de vengarse de ellos por una trama urbanística fallida en Madrid. Nuevamente, la versión de la policía era la única válida. No obstante, entre mayo y julio de 1997, Fernando volvió a realizar fuertes acusaciones en un programa de radiotelevisión valenciana. En esta ocasión señaló a los 4 guardias civiles que participaron en el levantamiento de los cuerpos de truncar las fotos. Estos dichos le quitaron atención a lo que realmente debía tenerla: el juicio por el triple caso de Alcácer. El primer fallo comenzó el 12 de mayo de 1997 en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Para ese entonces, El Rubio era el único procesado y estaba acusado de rapto, abuso, asesinato e inhumación. El 5 de septiembre de ese año, fue condenado a una pena de 170 años de prisión por asesinato con los agravantes de despoblado y ensañamiento, rapto y abuso. También se le impusieron los costos del juicio y una indemnización de 300 millones de pesetas para las familias de las víctimas. En el mismo fallo, la audiencia dictaminó que Antonio Anglés había sido el culpable principal del triple asesinato, pero que su paradero seguía siendo un misterio. Lejos de festejar la sentencia, los allegados de las 3 víctimas estaban más ocupados peleándose entre sí. La madre de Desiree, Rosa Folch, consideraba que las versiones de Fernando no correspondían con la realidad y discrepaba del modo en el que él y Blanco trataban los detalles del caso de su hija en los medios de comunicación. En julio de 1997, la mujer emitió un comunicado donde instaba a Fernando a abstenerse de usar el nombre de Desiree para recaudar donativos, ya fueran estos para financiar su investigación paralela o para constituir cualquier entidad. A Fernando, nada de esto pareció importarle. A finales de ese mes, anunció la creación de una fundación llamada Niñas de Alcácer, como respuesta a Folch.
movilizó a sus abogados para que denegasen la inscripción de la misma. En abril de 1998, la Secretaría General de Asuntos Sociales le dio la razón, ya que la creación de la fundación supondría una vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Fernando, como presidente de la fundación ficticia, y Blanco, como secretario de la misma, fueron finalmente denunciados por el uso de la fundación como una vía fraudulenta de lucro. Si bien la acusación finalmente fue desestimada, esto hizo que los ciudadanos de Alcácer comenzaran a ver al hombre con otros ojos. Pero Fernando no cedió. En mayo de 1998, apoyó a Blanco para que publicase el libro ¿Qué pasó en Alcácer?, el cual hablaba sobre las tesis paralelas y reproducía fotos de los levantamientos de los cuerpos y las necropsias. Folch demandó a Blanco por considerar que el libro vulneraba el derecho de la intimidad de su hija. En agosto de ese mismo año, los tribunales ordenaron la retirada del mismo. Para ese entonces, la opinión pública estaba dividida. Si bien algunas personas ya habían condenado a Fernando, otras acusaban a Folch de haber cobrado una gran suma de dinero por sostener la versión oficial. Todos estos problemas legales derivaron en una seguidilla de juicios más larga que la investigación del caso. En octubre de 1997, Blanco afirmó en una entrevista a la revista de Gandía que el fiscal del caso, Enrique Beltrán, y el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, habían dado instrucciones para que las necropsias de las muchachas no se practicasen correctamente, con el fin de encubrir a los verdaderos autores. Sin embargo, no tenía ninguna prueba que avalara estos dichos. En abril del año 2000, Blanco fue condenado al pago de una multa de 945,000 pesetas por un cargo de injurias graves con publicidad. Además, debía indemnizar a Enrique Beltrán con 1,000,000 de pesetas. A pesar de esto, Blanco continuó asegurando que tenía en su posesión una cinta de video protagonizada por las 3 chicas. Según contó en numerosas ocasiones, unos 10 días después de que él llegase a Alcácer, el párroco del municipio llamó a Fernando para que acudiera a la iglesia y le brindó un sobre con un VHS en su interior. En una de las escenas aparecían Miriam y Desiree. A su alrededor había un grupo de personas, algunas conocidas y con gran relevancia social y económica, que atormentaban a las adolescentes, realizándoles cortes con un bisturí. Blanco sostenía que había hecho llegar una copia de la cinta al ministro del Interior y que no había obtenido respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, siempre se opuso a mostrar el video. Por su parte, tanto el párroco de Alcácer como el propio Fernando negaron la existencia del mismo. En octubre de 2001, Pepe Navarro, el productor y presentador de Esta Noche Cruzamos el Mississippi, reconoció por escrito los daños causados a los 3 empresarios y políticos que Blanco y Fernando acusaron en 1997 en su programa. Pagó una indemnización millonaria y se libró del juicio. No sucedió lo mismo con Fernando y Blanco, que a pesar de retractarse de sus palabras y pedir perdón, fueron condenados por calumnias. El 29 de noviembre de 2013, debido a un cambio en las leyes penales españolas que no permitía la acumulación de condenas, el Rubio fue liberado, habiendo estado tan solo 21 años preso. Pero su reinserción no dio buenos resultados. El 18 de enero de 2021 fue detenido en El Raval, un barrio de Barcelona, donde administraba a cambio de sustancias. Durante los años siguientes, el caso siguió en boca de todos, y en 2019 ocurrió otro hallazgo. Se encontraron nuevos restos óseos en la fosa, en la que Antonio y el Rubio enterraron a las 3 chicas. No obstante, estos no dieron pie a nuevas vías de investigación. En 2021, el Juzgado de Instrucción número 6 de Alcira pidió mantener abierta una pieza separada del caso Alcácer, ya que en 2029 la causa prescribía y Antonio pasaría a ser inimputable. Para esto, debían encontrar evidencias genéticas de la participación del prófugo en el triple asesinato, analizando los diferentes objetos y vehículos utilizados en el caso. Por su parte, la acusación popular
exigió que se realizaran nuevas pruebas de los perfiles genéticos hallados en la ropa y tejidos de las víctimas. Todavía restaba descubrir quiénes eran los otros implicados. Además, aún no se sabe por qué no se encontraron rastros de sangre o fluidos orgánicos de las jóvenes en la caseta donde se afirmaba que tuvieron lugar los hechos. Esto podría significar que el hecho tuvo lugar en otro lado, lo cual demostraría que la declaración de El Rubio fue una completa mentira y la investigación debería comenzar desde cero. A más de 30 años de la desaparición de Tony, Miriam y Desiree, su caso continúa siendo tema de debate. Se estrenaron diversas obras audiovisuales, como El crimen de Peñasca, una ficción televisiva de Jaume Najarro, Las niñas, una película de Manuel Jiménez del Llano, y la serie documental El caso Alcácer, producida por Netflix. Se produjo como consecuencia del caso un incremento del turismo macabro. Un pueblo que antes no era visitado por nadie, ahora se llena de curiosos que desean hacer el recorrido del rapto de las chicas y ver el lugar donde supuestamente fueron atormentadas y asesinadas. Para eso requieren los servicios de algunos lugareños, que no tienen reparo en oficiar de guías. El triple crimen de Alcácer dio lugar a que diferentes personas sacaran provecho del mismo, sin importarles la memoria de las chicas, desde los programas de televisión hasta los propios pobladores. Todos consiguen algo a costa de lo sucedido. Las únicas que parecen no obtener nada son Tony, Miriam y Desiree, quienes no podrán descansar en paz hasta que los culpables cumplan su condena. Antonio Anglés aún aparece en la web de Interpol como una de las personas más buscadas del mundo. ¿Podrán atraparlo algún día? ¿Admitiría su implicación en los asesinatos o avalaría las teorías sobre empresarios y políticos? Solo el tiempo lo dirá. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es, El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.